Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial a los diferentes capítulos de la Asociación Colombiana de Historiadores que nos acompañan hoy. El agradecimiento a la Asociación Colombiana de Historiadores que viene gestando esta importantísima actividad de miércoles con la historia. Para el día de hoy le corresponde la intervención al capítulo Boyacá. El capítulo ha tenido a bien hacer un recorderis, un análisis de lo que fue el septiembre de 1977. El 14 de septiembre de 1977 tuvo lugar en el país el paro cívico, el paro popular más grande, más importante que se haya desarrollado en esta Colombia. Por eso queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que significó septiembre 14 de 1977, 43 años del paro más trascendental en la vida social, en la vida política, en la historia colombiana. Nos acompañan hoy para disertar sobre este tema el doctor Medófilo Medina, quien es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, PhD de la Universidad Lomonosov en Moscú, profesor emérito de la Universidad Nacional, profesor visitante de diversas universidades de España, dentro de ellas la Universidad de Alcalá de Henares, profesor de la maestría en Historia de Flaxo, Ecuador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor del doctorado y de la maestría en Historia de la UPTC Tunja, exdirector del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, y como un hecho importante, fue presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores. El doctor Medófilo se ha caracterizado por ser un investigador de todos estos problemas sociales, problemas políticos contemporáneos. Dentro de sus múltiples trabajos, podríamos resaltar en este momento la historia del Partido Comunista, una historia que nos la planteó en 2 tomos y estamos pendientes del segundo. El libro El elegido presidente Chávez, un nuevo sistema político. Chávez, una revolución sin libreto. Es autor del libro El rompecabezas de la paz, donde encontramos, además de los diversos artículos que con frecuencia escribe en la prensa, hay 2 capítulos muy especiales que nos permiten entender parte de todos los procesos sociales, de las luchas sindicales, de las luchas populares que se han desarrollado a lo largo del siglo XX. Creo que es uno de los trabajos que más se acercarían para entender estos contextos que estamos viviendo en este momento. Tendríamos otra serie de artículos y libros que sería interminable en este momento describirlos todos. Consideramos que es una persona con mucha autoridad dentro del campo de la historia para hablarnos de lo que fue precisamente el 14 de septiembre de 1977. Nos acompaña igualmente un actor muy importante del 14 de septiembre, un dirigente sindical, Luis Alejandro Pedraza.
Luis Alejandro Pedraza estudió Derecho en la Universidad Gran Colombia, no se tituló. Luego desarrolló una serie de estudios en psicología, orientados principalmente a la resolución de conflictos. Estudios de psicología en Israel, en la Universidad Javeriana, en el Centro de Juventudes de España. Luis Alejandro Pedraza, desde muy joven, se vincula a las luchas sindicales. Como trabajador de Bavaria, es allí donde inicia esa gran labor, esa tarea de organizar y de dirigir el movimiento sindical. Es presidente de Sinaltra Bavaria Seccional Duitama, de Sinaltra Bavaria Nacional. Es vicepresidente de la Unión de Trabajadores Boyacenses entre 1974 y 1978, lo que nos permite desde ya entender que fue un actor de ese gran movimiento cívico popular de septiembre de 1977. Fue vicepresidente nacional de la Unión de Trabajadores de Colombia, cofundador de la CUT y presidente nacional de la CUT. Ha actuado como delegado de la Organización Internacional del Trabajo. Es titular ejecutivo de la Organización Regional Interamericana del Trabajo, ORIT, representante ante la Confederación Sindical Internacional, ante el Comité de Organizaciones Sociales, OEA, y participó como delegado de las organizaciones sociales ante las mesas de negociación del proceso con las FARC y el ELN como presidente de la CUT. Desde ya nos permite vislumbrar una gran intervención. Luis Alejandro va a intervenir dándonos a conocer un poco cuál era el contexto del movimiento sindical, del movimiento obrero en la década de 1970 y 1980. Igualmente está con nosotros el profesor Víctor Narciso Dávila. Víctor Narciso es docente, licenciado de Ciencias Sociales de la UPTC, magíster en Historia de esta misma universidad. Ha sido un destacado dirigente sindical del Magisterio, dirigente sindical de la CUT Regional Boyacá, activista en el paro de 1977, ha sido miembro del Comité del Paro Cívico de precisamente el 14 de septiembre y coordinador de la Asociación de Salvación Agropecuaria de Boyacá, coordinador del paro campesino del año 2001. Sin más preámbulos, entonces les damos la bienvenida a todos los participantes, a nuestros panelistas. En este momento vamos a darle entonces la palabra al doctor Medófilo Medina, quien hará un análisis del paro, de las lecciones que nos deja el paro, vistos desde la academia, en particular desde la historia. Bienvenido, doctor Medófilo. Tiene usted la palabra. Cada uno hará una primera intervención de 15 minutos. Luego haremos unas 2 preguntas para todos los 3 panelistas y le daremos el espacio a la participación del público. Entonces, doctor Medófilo, bienvenido. Tiene usted la palabra. Gracias al capítulo boyacense de la Asociación Colombiana de Historiadores por la invitación. Me siento muy complacido de compartir este panel con Liborio, con Luis Alejandro, con Víctor y detrás de cámara con Marcela. Estamos hoy a 30 de septiembre de 2020. No es una noticia, ¿cierto? Pero lo menciono porque eso implica, estamos saliendo
estamos en el último día de este septiembre negro de 2020. Nos dota esta fecha y esto que hemos vivido en estos días de especial sensibilidad y nos equipa de particular atención para examinar aquellos hechos de 14 y 15 de septiembre de 1977, dado que hay relaciones que es necesario establecer y diferencias, por supuesto, que también es preciso analizar. Destacaré algunos elementos de análisis, un poco aprovechando mi condición de historiador de la tercera edad o en la tercera edad, donde el trabajo de investigación pues se ve reforzado por la memoria cuando se trata, como ha sido preferentemente en mi caso, sobre la historia contemporánea. En efecto, participé en el paro cívico del 77, sobre todo como militante político. Entonces quisiera referirme al contexto histórico del paro, a las vertientes del paro cívico de septiembre y a las consecuencias del paro. Se presentó esta gran movilización al final de un decenio de crecimiento moderado que presentaba tasas de crecimiento de cerca del 4% anual. Eran 10 años de relativo crecimiento. Sin embargo, esto no se reflejaba en la evolución de la situación material de los trabajadores. En la contabilidad nacional habían descendido en los últimos años en unos 6, 7 puntos la participación del trabajo en el ingreso nacional. Pero lo que más golpeaba, lo que más se sentía a finales del decenio de los 70 era la inflación, era el alto costo de la vida. Colombia no estaba acostumbrada a este tema, quizá desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en que había habido cierta inflación. En 1977, el costo de la vida había subido hasta en 29 puntos en los últimos 2 años. Esas son premisas económicas y sociales. Premisas políticas tienen que ver con la finalización del Frente Nacional como un capítulo de democracia restringida. 1974 fueron unas elecciones presidenciales que llevaron la esperanza en un renacer, en una democratización del país después de ese experimento y después de la violencia. En esa campaña electoral se presentaron 5 candidatos, pero era López Miquelsen la figura que recogía esas esperanzas por haber sido fundador del MRL, una vertiente avanzada, por haber sido, bueno, también hijo del mandatario más progresista del siglo XX, López Pumarejo, y por el mismo programa que desarrollaba, decía hay que cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, entre el 50% más pobre y el resto de la sociedad. Entonces, pero llegado al poder, si bien intentó inicialmente desarrollar algunas políticas progresistas, bien pronto se olvidó de ellas. Por ejemplo, intentó una reforma tributaria
en el conjunto de las medidas de la emergencia económica era una reforma tributaria de sentido progresista, pero el mismo gabinete la descuajó y eso no salió adelante. Hubo, por el contrario, la eliminación del subsidio al trigo, lo que llevó al encarecimiento de los precios del pan. Igualmente, determinó por decreto que los servicios públicos debían autofinanciarse, lo que condujo a la elevación de las tarifas. Es decir, este elemento es necesario tenerlo en cuenta como premisa política, lo que yo llamo el factor emocional político, porque eso que la gente percibió como engaño, pues va a ser uno de los, como un gran engaño político, va a ser uno de los elementos que nutrirán el paro. La preparación del paro no duró mucho tiempo. Yo creo que entre el 19 de abril de 1977, cuando Teófilo Forero y Upegui, concejales de Bogotá, plantearon la necesidad de una resolución del Consejo en que apoyara la posibilidad de un paro que contenga la carrera de mayor miseria y carestía para el pueblo bogotano. Allí, después de ese llamamiento, vendría toda esta historia muy interesante de ingreso de las 4 centrales obreras, de acuerdos, en fin. Pero a eso no me referiré porque aquí hay una voz autorizada, más que la mía, para ver todo ese proceso tan interesante de la unidad de las centrales obreras. Así paso al otro punto, que es el de las vertientes del paro cívico nacional. Yo creo que son dos en lo fundamental: la sindical laboral y la cívico-popular. Diría, uno puede en términos de análisis señalar una tercera, la vertiente política, es decir, protagonizada por las organizaciones y partidos políticos. Pero lo importante son las dos primeras en la medida en que en ellas están presentes diversas fuerzas políticas, incluyendo fuerzas de derecha, como fue el apoyo del ospinopastranismo al paro cívico. Y a mí me parece que tuvo mucha importancia y que sin ese apoyo hubiera sido difícil la participación de la UTC. Me parece el acuerdo de Tulio Cuevas con respecto al paro. Hasta el 29 de agosto todavía habían entrado, había acuerdo de las centrales, pero hasta el 29 de agosto se realizó una reunión de las cúpulas de CTC y UTC con el presidente, pero la arrogancia de López no dio margen para que las centrales se retiraran del paro. Entonces, este elemento, en ese factor de lo sindical laboral, pues algo muy importante fue los preparativos y lo que se hizo en relación con el paro del transporte. Todos los que, participamos entonces, y gente que tiene como edad parecida a la mía, recuerdan ese capítulo épico en torno a un instrumento muy humilde que fueron las tachuelas. Desde la madrugada, por las principales avenidas, se regaron esas tachuelas que yo creo que tuvieron una significación práctica. Yo seguí luego las comunicaciones entre estaciones de la policía y la central de policía, en que daban cuenta del transporte en Bogotá, del transporte intermunicipal y
había consignas y directivas para restablecer el transporte. Todo este forcejeo es la historia del inútil combate. Ya a las 8 de la mañana, pues desde la central transmitieron, no, el transporte está completamente paralizado y bueno, ya no hay nada que hacer sino salir a vigilar, estar pendientes de los desmanes que ya ellos anunciaban que se iban a producir. Entonces, el paro laboral, según el análisis que hizo Álvaro Delgado, pues llevó al cese de actividades a 1.300.000 personas, trabajadores. Es decir, es la misma suma de los trabajadores que habían participado en huelga durante los 10 años anteriores a 1977. Ahora, el paro cívico popular fue otra cosa. Cuando a las 11:45 de la noche del 13 de septiembre, desde 10 azoteas de edificios de Bogotá, se dispararon los cohetes saludando con pólvora el comienzo de la jornada, yo creo que los organizadores, lo dirá Luis Alejandro, no podían imaginar el alcance que tendría el paro, porque se nutría de un descontento que no era únicamente laboral, sindical. Pero la unidad de las 4 centrales, de los trabajadores también organizados del sector estatal, especialmente CITE y FENALTRACE, que estaban separados, y de diversos sindicatos y de organizaciones políticas, pues creó las bases para que se expresara la protesta. Pero en cierto modo la iniciativa no era, digamos, no era producto de la autorización o de la iniciativa, era la gente que tomaba su propia acción en las calles. Yo recuerdo, dentro de los testimonios que recogí, alguna viejecita por allá a las 5:30 de la mañana en el barrio Quindío, que veía cómo unos muchachos estaban volteando un bus y le ponían fuego. Y ella decía, bravo, bravo muchachos, a ese viejo hay que castigarlo. Se refería a López Miquelsen. Esta viejita estaba participando en el paro. Entonces participaron aún los que no tenían trabajo, los desempleados, participaron incluso amas de casa. En esta protesta que se produjo en los barrios, a las 10 de la mañana, diversos barrios populares eran un hervidero y escenarios de enfrentamiento de la gente, particularmente de los jóvenes, con la fuerza pública. Sacaron las tanquetas a diversos barrios y trataron de contener a la gente. Claro, en el curso de todos esos hechos hubo elementos de bandidaje. Yo conté 11 saqueos de grandes comercios como las cadenas de tiendas HEP en diversas ciudades. Hubo otros hechos similares, pero eso, a mi modo de ver, resulta inevitable. En cierto modo también en situación de carestía, esos tomas de grandes supermercados era una especie de sanción al comercio especulador. Yo no pongo mi firma bajo esas acciones, pero lo que llamo la atención es que después de pasados 43 años, que son los que nos separan a noviembre del 77, a noviembre del 2020, pues ya nadie evoca al paro cívico nacional como los saqueos a los almacenes HEP.
Ahora el código es el vandalismo, ¿no? Esas acciones es posible, son inevitables, pero lo que configuraba la personalidad del paro era, por un lado, la dirección de las 4 centrales que darán lugar al Consejo Nacional Sindical y, por otro lado, esa presencia de la gente con su acción en la calle. Yo veía un noticiero en el lugar donde me tocó, eso fue como cerca a la calle 80 en el norte de la ciudad, donde había ahí un equipo de trabajos con el paro. Veía el noticiero al mediodía, Yamid Amat, que pasaba las cámaras con mucha complacencia por la carrera 10ª, por la carrera 7ª y por la Caracas. Por eso recuerdo que era un día soleado y las cámaras mostraban esas calles vacías y decía Yamid Amat, que se envejeció en la mentira, esta es la realidad del paro hoy, 14 de septiembre, cuando las escenas que se estaban produciendo en los barrios eran completamente distintas. Lo mismo pasa, bueno, pero no quiero, hay otra pregunta que relaciona con la situación actual. Ahora, hablo de las consecuencias del paro cívico nacional. Las de corto plazo fueron muy positivas. Durante es decir, en los 9 siguientes meses al 77, el salario mínimo fue subido por decreto 3 veces. Los salarios industriales en el año 78 se incrementaron en un 17%. Por otro lado, para las luchas sindicales fue muy importante que en el curso de esa lucha se pusieron las bases para que los trabajadores del Estado se unieran, que fue la creación de Fenaltrace a partir de la unión del CITE y de Fenaltrace, y se creó una única organización. En ese plan de consecuencias positivas, yo creo, y lo veremos seguramente más adelante, se crearon las bases de lo que sería posteriormente la creación de la CUT, dado que esa experiencia del Consejo Nacional Sindical, aunque se disolvió, creo que 2 años después, de todos modos dejó una experiencia de unidad muy importante. A largo plazo, las consecuencias, a mi modo de ver, no fueron tan buenas. Y digo, no por el paro cívico del 77, sino por la manera como se interpretaron sus alcances. La izquierda, pero particularmente el movimiento insurgente, interpretó que el paro cívico nacional había sido un intento de insurrección que no había salido triunfante porque le habían faltado las armas. Jacobo Arenas diría, al próximo paro cívico nacional le pondremos los fierros, y el M-19 tomaría las 5.000 armas del Cantón Norte porque creía que era necesario, que había gente para que las tomara y que era necesario preparar el otro paro. Y curiosamente, el gobierno nacional, entonces ya el de Pastrana, Turbay, bueno, pues impuso el Estatuto de Seguridad por decreto de estado de sitio. En diciembre de 1977, 33 altos mandos del Ejército Nacional, presididos por Camacho Leiva, habían ido donde el presidente López con un documento para imponerlo. López, con el sol a las espaldas, dijo paso y no aceptó esa imposición. Al subir Pastrana, vuelvo a confundir, claro que
presidentes mediocres, uno se confunde. Pero no era Pastrana, sino Turbay. Con el presidente Turbay, pues se convierte esta exigencia de los militares del año anterior por decreto en el Estatuto de Seguridad. Y entonces ¿qué era producto? Es decir, el Estado debía prepararse para contener la insurrección. Vino toda esa escalada de desinstitucionalización del país, el uso masivo de torturas. No era la primera vez que se hacía torturas en Colombia. Los campesinos eran objeto de torturas desde hacía mucho tiempo, pero las torturas realizadas a gentes de capas medias en la ciudad, de pequeña burguesía, en ambientes urbanos, eso fue una novedad. El país, digo, por esa interpretación, se fue yendo por la pendiente del conflicto interno. Debo decir, y perdonen que lo haga, una cosa muy personal. Para finalizar, doctor Pedófilo. Sí, dada mi lectura del paro cívico y el trabajo anterior que hice sobre paros cívicos, yo llegué a la conclusión en 1978, por ejemplo, que la combinación de todas las formas de lucha era una estrategia equivocada y realmente la gente más interesada en leer adecuadamente las lecciones del paro cívico no lo hizo y más bien tuvo interpretaciones distintas a las que un análisis objetivo del paro debiera dar lugar. Gracias. Doctor Pedófilo, muchas gracias. Vemos el tema tan interesante y de tanta vitalidad para el momento actual, pero vamos a seguir en este momento. El doctor Luis Alejandro Pedraza nos va a complementar bastante sobre este tema y su conferencia, su charla va a estar orientada a entender el contexto del movimiento sindical en la década de los años 70. Entonces, bienvenido, doctor Luis Alejandro. 15 minutos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí compartir este panel con tan prestigiosos intelectuales e historiadores de la asociación, y de igual manera pues me honra estar en esta reunión virtual. El paro cívico nacional del 77, me preguntan en qué contexto se desarrolló. Miremos la realidad actual y el contexto no ha cambiado. Es exactamente el mismo o peor en términos de violencia contra la dirigencia social. Eso es un poquito el relevante de ahora. Pero en cuanto tiene que ver con el 77, el Comando Nacional, el Consejo Nacional de Paro, yo en ese entonces era vicepresidente de la UTRAVO, apenas un primíparo en el movimiento sindical, y presidente de la subdirectiva del sindicato de Bavaria en Duitama. Participé en las reuniones de coordinación, en algunas de las reuniones de coordinación, y siempre hubo orientación desde la UTC para que en el paro se participara sin vacilación y se desarrollara de forma civilista y de forma democrática, como quiera que en la CUT se desarrollaba una concepción política con tendencia goda por la misma influencia de los pinopastranismo a través de Tulio Cuevas, y entonces obviamente pues el llamado era a actuar pacíficamente. El contexto que estábamos viviendo en ese entonces
y lo resume precisamente el pliego presentado al presidente López, tiene como elementos, diría yo, a resaltar, a subrayar. La solicitud de que se derogara el Estatuto de Seguridad, por ejemplo. Ya, de hecho, ahí había una posición de gobierno y de Estado supremamente represivo contra la movilización y contra las perspectivas de desarrollo de un sindicalismo políticamente actuante, porque también dentro de la UTC se pregonaba mucho el apoliticismo sindical, como quiera que los trabajadores solo deberían dedicarse a trabajar por las reivindicaciones laborales y las buenas relaciones con el capital, más no a pensar políticamente, porque ese, según nos lo enseñaban, era oficio de los políticos y no de los obreros y los trabajadores. Una concepción absolutamente, diría yo, miserable respecto a cómo castraban el pensamiento crítico de los trabajadores desde una visión política de Estado y sociedad. Pero bueno, el otro aspecto que se solicitaba era la desmilitarización de las universidades. Fíjese bien, desmilitar las universidades en ese entonces, porque se consideraba especialmente a la educación pública focos de rebelión y focos de crecimiento de los movimientos de insurgencia armada, focos de oposición violenta al Estado y al establecimiento, y es exactamente lo que estamos viendo ahora con Duque. Es decir, no hemos trascendido semejante concepción fascista y ultragoda para entender que es necesaria la promoción, el desarrollo y el apoyo al libre pensar de la juventud para construir una sociedad en verdad con equidad y justicia social. Se les considera enemigos. Entonces, ese era uno de los puntos claves. El otro era, y puesto por la juventud, no por el Consejo Nacional Sindical, porque aquí hay otro aspecto muy importante que hay que resaltar, y es que el Consejo Nacional Sindical aceptó el acompañamiento del paro de los movimientos sociales diferentes al movimiento sindical, pero no permitió la presencia de ellos dentro del Consejo Nacional de Paro. Es decir, también una concepción jerárquica desde lo sindical y con temor a que se le saliera de las manos el control del paro con la presencia de nuevas corrientes sociales como la de los campesinos, que se fueron actuantes y protagonistas fundamentales, los jóvenes a través de los mismos estudiantes y otra serie de movimientos sociales que tenían su concepción y expresión política, pero que no propiamente eran sindicatos. Entonces, así las cosas, dentro de ese contexto se sigue viendo otros elementos que impulsaban la necesidad del paro, como por ejemplo la reforma agraria. Ahí en el pliego no se plantea como reforma agraria, se plantea como asignación de tierras a los pequeños campesinos, pero de hecho era un eslabón más a la lucha agraria en Colombia contra el desplazamiento, contra la usurpación de las tierras productivas y en el anhelo de que este punto fuera tratado por el gobierno nacional. El otro elemento que jugaba ahí y que ya asomaba las orejas el lobo privatizador era el interés que tenía López de imponer una reforma al Instituto de los Seguros Sociales que le abría un boquerón a la privatización de la salud pública. Y ese fue clave también para que, en especial, los trabajadores, los sindicatos de la salud, se la jugaran
dentro de ese paro para defender el Instituto de los Seguros Sociales y por el contrario, en lugar de hacerle reformas para privatizar la salud, planteaban reformas para sacar la corrupción de la salud pública dentro del Instituto de los Seguros Sociales. Irónicamente, escuchen, se planteaba la defensa de la jornada de 8 horas. Irónicamente, imagínense. La defensa de las 8 horas. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Guillermo León Valencia, que intentó hacer también otras reformas retardatarias y era un viejo cobarde, le ganaron en ese entonces la lucha, la pelea, el movimiento sindical y es cuando surgen conquistas claves como la retroactividad a las cesantías, los intereses a las cesantías, el pago del tiempo extra hasta las 10 de la noche, desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, el pago de dominicales y festivos triples. Y López pretendió una reforma laboral para usurpar esas conquistas. No lo pudo hacer gracias al paro cívico nacional, pero sí lo intentó. Entonces, ¿cuál es el contexto en que estamos, en que se desarrolla ese paro? En unas circunstancias absolutamente similares a las actuales. Si nosotros cogemos el pliego que presentó el Comando Nacional, el Comité Nacional de Paro de la actualidad, al presidente Duque, y que tiene gran parte de lo que se le presentó a Santos, que nunca lo discutió ni lo analizó con las organizaciones sociales, pues si lo observamos, tiene gran parte de lo que estuvimos trabajando y luchando para defender y lograr en el paro del 77. Esto significa entonces que no ha cambiado en nada esa concepción aberrante del capitalismo de pretender el avance de pretender frenar y destruir a como de lugar, incluyendo la violencia, el avance en las perspectivas de la conquista social para contribuir a un equilibrio entre capital y trabajo. Seguimos igual y ahora pienso yo que peor, precisamente porque pudo más el interés por eliminar la perspectiva que se planteaba también en ese entonces, hablando de contexto, y es de impedir que el modelo económico se transformara de ser un país productor, así en ese entonces la economía fuera en cierta forma muy limitada por la producción nacional, pero se defendía que fuera un país productor y no un país importador, que finalmente fue lo que se logró por parte de los gobiernos a partir de la famosa apertura económica, y de la cual López era un convencido ideológica y políticamente y entregado a la usura del capitalismo internacional. Y por eso mismo se nos vinieron todos estos procesos de tratados de libre comercio que han puesto al país a ser más un país de consumidores de lo exterior que un país de productores. Y en ese entonces se daba la discusión, en ese entonces se le planteaba eso al gobierno, en ese entonces era el discurso que se manejaba y diríamos nosotros el método de sensibilización para ganar la voluntad de los trabajadores
de los informales, de los trabajadores activos dependientes de contratos de trabajo, de los informales, de los campesinos, incluso de los indígenas, diciendo, si nosotros no damos el paso hacia este paro cívico nacional, nos van a imponer la condición de dependientes en materia de producción y no productores para la exportación. Bueno, ya lo dijo aquí el doctor Teófilo. En verdad, el esfuerzo fue muy importante, fue histórico. Creo yo que luego de la gran jornada de movilización del 9 de abril por el asesinato de Eliezer Gavilán, el paro cívico del 77 es la segunda gran movilización que da origen a la perspectiva de la unidad del movimiento sindical desde el punto de vista orgánico, pero también la convergencia de las organizaciones sociales en un solo propósito de lucha social con los campesinos, con los indígenas, con los estudiantes y con todos los demás sectores sociales de mujeres y juventudes que han existido y siguen existiendo en la lucha por una condición mucho más digna para el pueblo colombiano. ¿Qué queda de ese paro? Queda la iniciativa de unificar el movimiento sindical. Nosotros en Boyacá creo yo que cumplimos, siendo un departamento bodarrio en su mayoría y todavía lo es, pero se movilizó, los campesinos se movilizaron, los trabajadores se movilizaron, los estudiantes se movilizaron. Era sorprendente. Yo en ese entonces tenía la responsabilidad de coordinar con un compañero, Octavio Bermúdez, que era del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, en ese entonces excelente camarada, la parte que correspondía de Duitama hacia el norte, y nosotros teníamos temor de que íbamos a quedar solos por allá en la carretera entre Duitama y Belén y Serín y todas las cosas. ¿Quién nos iba a acompañar por esos lados? Y acaso los estudiantes del Rafael Reyes y algunos de la pedagógica, y decimos, pero ¿quién es más? Y los de Paz de Río pues estaban ligados a su tema de minería y su tema metalúrgico y tenían sus propios dirigentes, pero la sorpresa nuestra fue impresionante. Cuando a salir a las carreteras y eran ellos los que bloqueaban, eran ellos los que tenían todo lo necesario para impedir el transporte. Un minutico, don Luis Alejandro, para cerrar, por favor, un minutico. Nosotros fuimos relevados por la iniciativa de mucho dirigente social que no aparecía en la organización del paro. En esas condiciones, entonces, creemos nosotros que se sientan las bases para que a futuro se construya la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, cuya principio de organización estaba fundamentado en unificar todo el movimiento sindical. Bueno, no se logró, pero finalmente hoy tenemos una central supremamente poderosa, fuerte y muy puesta en el trabajo de oposición a estas políticas neoliberales que tanto daño nos han hecho. Muchas gracias. Gracias, Luis Alejandro. Una excelente intervención. Nos están siguiendo en este momento del capítulo de la costa, de Cali, del eje cafetero, de Santander, del Quindío, de Boyacá, de Bogotá, por supuesto. Contamos con una gran audiencia porque el tema es de mucha relevancia para entender el contexto actual. Profesor Víctor Dávila, 15 minutos para su intervención, mirando el papel del movimiento social en la coyuntura de 1977. Muy buenas tardes. Bienvenido, profesor para Víctor. Mis compañeros, para mi maestro, el profesor Teófilo Medina, gran colaborador de la Asociación de Profesionales de Ciencias Sociales,
desde donde nosotros nos hemos reunido, una asociación que lleva alrededor de 34 años de existencia luchando por la defensa de la historia como un área fundamental para el desarrollo económico y social. Y allí el profesor Medófilo nos ayudó en algunos congresos, ya tenemos 19 congresos, y nos ayudó en la aclaración de las dificultades que tenía la enseñanza de la historia en uno de sus eventos. Igualmente a Luis Alejandro Pedraza, mi compañero dirigente sindical, complacido de estar acá. Yo quiero referirme a tres aspectos. Lo primero es que cuando yo llegué a la universidad en el año de 1976, había unas consignas que decían reintegro para el profesor Hernán Pérez Zapata. Pregunté quién era Hernán Pérez Zapata. Era decano de la Facultad de Agronomía de la UPTC y había liderado como decano de la facultad un paro cívico histórico que llegó a acumular en la concentración del primer día de paro, según me lo comentó hace pocos días a quien entrevisté para la investigación que estoy realizando sobre este fenómeno de Boyacá en las luchas sociales, llegó a acumular alrededor de 13.000 personas concentradas en la Plaza de Bolívar de Tunja. Y fue un paro donde él me contó detalles, a él lo destituyeron al año siguiente, y yo saco como conclusión, un intelectual, decano de una universidad, dirige un paro. Este tipo es muy importante y merece resaltarse en este evento y rendirle un homenaje al profesor Zapata. Él se fue de Boyacá, lo recibieron en otras universidades y llega al Magdalena y construye una unidad de gentes de la costa, especialmente el departamento del Magdalena, para conmemorar el 50 aniversario de la matanza de los obreros de las bananeras. Y él me comentaba que fue una expresión de unidad del pueblo del Magdalena para rememorar un hecho histórico, y me dicen que han escrito hasta 5 libros sobre el acontecimiento. Eso vale la pena resaltarlo, pero lo estoy mencionando por un hecho. Eso fue en el año de 1974 y 75, lo que estoy contando. Pero yo llego en el 76 y hay un hervidero de discusión ideológica dentro del estudiantado. Se nos daba mucha conferencia sobre historia de Colombia, sobre historia del movimiento obrero, especialmente las corrientes de izquierda que eran abundantes y eran excelentes oradores, estudiosos. Yo recuerdo que en ese año que yo llegué hubo un paro de la universidad que fue preparado y las discusiones de los estudiantes duraban hasta las 4 de la mañana. En un ambiente de discusión donde se elevaba el tono y habían confrontaciones. Y entonces en esas asambleas nos dieron a conocer el plan básico de la educación que ya se había venido luchando desde 1970 y recuerdo que me hice al documento de Rudolf Atkin, donde está toda la política de los Estados Unidos para las universidades, y dice Atkin en la página 95 de su estudio, que lo escribió en el año de 1960-62, y fue el documento básico para la privatización de las universidades, y decía estas cosas de los estudiantes: es un hecho deplorable, pero cierto, que los estudiantes universitarios representan el elemento más reaccionario en la actual sociedad latinoamericana. Con toda su rebeldía, con todos sus lemas revolucionarios, el estudiante es en realidad una fuerza negativa entre el orden social. Esa era la concepción de los Estados Unidos a través del sociólogo norteamericano de la Agencia para el Desarrollo del Estados Unidos, ADE,
que venía a desarrollar una concepción privatizadora, antidemocrática de la universidad, y que en el año de 1970 y 71 desarrollaron los estudiantes un vigoroso movimiento por defensa de la universidad pública y por la democracia en la universidad. Más otros movimientos que se venían desarrollando, los trabajadores de acería venían preparando el primer pliego de peticiones para presentárselo a la empresa Acerías Paz de Río. En ese entonces había alrededor de 8.000 trabajadores, hoy quedan 1.200, vinculados y contratados por la multinacional Votorantim, brasilera. Y era uno de los sindicatos más poderosos en ese momento. Y estaba también el sindicato de maestros, que era igualmente otro sindicato robusto. Los más importantes eran estos dos. Y por supuesto que había también en Sogamoso un bastión de lucha importante de los trabajadores cementeros, quienes desde 1950 venían con una experiencia de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores. Y había también rebeldía de los campesinos. Yo recuerdo en ese entonces que los campesinos se movilizaron para botarle la papa a la Caja Agraria en contra de los créditos impagables debido a la crisis que ya tenían los precios de la papa y la producción agrícola del campesinado. Es decir, en Boyacá había un hervidero de lucha del estudiantado, del magisterio, que también estaba luchando por un estatuto docente que hiciera justicia al magisterio para que se le pagara efectivamente con un presupuesto del Ministerio de Educación Nacional y se le dejara de pagar con los recursos de la venta de licores. Hubo épocas donde se le pagaba a los maestros, se le entregaban cajas de aguardiente para ir a revenderlas sin tener su salario. Cosas vergonzosas. Y la situación de miseria y de pobreza que se vivía en todo Colombia y especialmente en un departamento de Boyacá, que tenía en cualquier sitio, uno veía en los campos verde, el color verde de cultivos de trigo, de cebada, de papa y de productos. Por ejemplo, el trigo y la cebada desaparecieron. Y tengo que decirlo que Boyacá tenía algún desarrollo, pero hoy pues desafortunadamente con estas políticas y que se inician realmente desde el gobierno de Alfonso López Michelsen, que muchos sectores consideraron que tenían elementos progresistas, que tenía un programa del movimiento revolucionario liberal, pero al estudiarlo realmente eso no tiene nada de revolucionario. Pero se hacía pasar por hombre democrático, de izquierda, y eso le ganó el apellido para siempre a Alfonso López como un presidente demagogo. Además, su política hambreadora de elevar los costos, creo que es en el estudio del profesor Medófilo y de Mauricio Arcila, donde mencionan que se elevó hasta más de un 35% el costo de la vida. Esto me lo podrían rectificar mis historiadores. Es decir, había una política de hambre y también de profunda represión en las universidades. Abundaban los agentes secretos de la universidad buscando a los revolucionarios dentro de la universidad y persecuciones al estudiantado. Yo recuerdo en las militarizaciones cómo se nos pedían los documentos permanentemente en las calles. Se perseguía hasta por tener el cabello largo. Era realmente una situación oprobiosa. Y un presidente que ganó tanto, pues realmente todas estas situaciones que hemos mencionado de la situación económica fueron recogidas acertadamente por los grupos de izquierda. Y yo puedo concluir en este momento que hubo una preparación desde 1970 para acá dentro del estudiantado, de fervor revolucionario, de conciencia antiimperialista. Yo recuerdo que por ese entonces fue Abel Rodríguez a darnos una conferencia magnífica donde hizo vibrar las cuerdas sensibles de la lucha del estudiantado y de muchos jóvenes que llegamos a la universidad con la esperanza
de ser algún día realmente líder de una transformación social de nuestra patria. Entonces, esta situación de preparación del paro en Boyacá, sin duda fue igual en todo Colombia. Y en Boyacá, un periódico de la época decía, en Boyacá se apagaron los hornos y se prendió la insurgencia, para referirse a el entusiasmo de los trabajadores de acerías que ayudaron a paralizar a Duitama, Sogamoso y los municipios adyacentes a la empresa de acerías Paz de Río, porque la mayoría de obreros, y aún lo siguen siendo, son trabajadores semiproletarios que laboran en el campo, en los municipios de la provincia de Sogamuxi, de Valderrama, desde Tasco, donde está la mina de la Chapa, y en todos esos municipios, Beteitiva, Monguí, Mongua, Gámeza, que vale la pena mencionarlos, los obreros de acerías fueron a esos municipios a mover el paro de 1977. Nosotros, por primera vez en la historia, aprendimos a tirar tachuelas. Y son hechos que no nos pueden avergonzar. Son hechos históricos, de lo que se trata es de interpretarlos. Y si se vuelven a dar esas condiciones, el pueblo saldrá a paralizar el departamento. Recuerdo que los activistas fueron a hablar con los transportadores de la Rápido Duitama. Hablaron con don Fruto Mejía, que fue un empresario importante del desarrollo del transporte en Boyacá y en Colombia. Y ese señor apoyó el paro. Los de las otras empresas del transporte y la unión con los dirigentes sindicales lleva a una segunda conclusión. La primera es que quienes dirigieron este paro en Colombia fueron los revolucionarios que se formaron a finales de la década del 60 y en la década del 70. Y los unía un criterio. Según el profesor Humberto Molina, en un análisis que hizo denominado hay que quitarle el poder, la democracia tiene que defenderse de los liberales. Él decía que resultaba claro que todas las tendencias coincidían en la necesidad de enfrentar al imperialismo norteamericano en pro de una república soberana e independiente. En las paredes de la universidad, incluso de la calle, se veía la consigna abajo el imperialismo norteamericano. Y era una consigna que gritábamos conjuntamente con otra, que quiero aquí mencionarla para los que están escuchando. Decíamos que había que expulsar al imperialismo, aplastar a la oligarquía y construir una sociedad democrática en marcha al socialismo. Un minutico, profe Víctor. Gracias. La segunda situación es que no fue un paro improvisado, no fue un movimiento espontáneo como algunos historiadores lo dicen, entre ellos Halape y otra historiadora a quien le leí, decían que ese fue un movimiento espontáneo. No, fue un movimiento preparado, fue un movimiento organizado, de gran unidad y que dejó una conciencia en que es posible que el pueblo se una y que en movimientos como estos, donde se unieron todas las centrales obreras y que hubo claridad en un hecho, es que no fue un paro para tumbar al gobierno, como equivocadamente después lo interpretaron las guerrillas, con una afirmación que es posible que le haya hecho mucho daño al movimiento sindical, a los movimientos populares, porque
se comenzó a creer que la guerrilla era la que dirigía los movimientos. No, estos fueron personas que tenían una concepción distinta. Muchas gracias, Liborio y compañeros. Gracias, profesor Víctor, por esa excelente descripción del contexto en el departamento y muy particularmente lo vivido por usted como un actor que hoy nos deja su memoria para la historia. Bien, pasamos a una de las preguntas para que cada uno de ustedes en 5 minutos trate de dar respuesta. Y parto comentando que hoy Alfonso Gómez Méndez, en su columna del Tiempo titulada La protesta social y la tutela, hace mención precisamente del paro de 1977 por los efectos dramáticos, por los efectos que trajo para la vida. Él menciona de más de 30 muertos en ese momento. Hay quienes hablan de cerca de 500 heridos y más de 2.000 detenidos. La pregunta para ustedes tiene que ver con qué lecciones deja septiembre, ese septiembre negro, como nos lo definió el profesor Medina, para entender el contexto actual. Un contexto que está caracterizado precisamente por una gran movilización social. Desde el año pasado, noviembre, las protestas de este año a raíz de los eventos, los abusos policiales, pero también la destrucción de muchos espacios y bienes públicos, que en alguna medida Alfonso Gómez Méndez estaba relacionando con lo que había ocurrido en septiembre de 1977. Por eso la inquietud es qué lecciones nos deja el paro de 1977 para entender, para interpretar lo que está ocurriendo hoy en el país. Empezamos, doctor Medófilo. 5 minutos, por favor. En discusiones en las que también he participado sobre el paro del 77, sus relaciones con los movimientos que hoy transcurren y sobre todo con la represión, suelen polarizarse las opiniones en el sentido de quienes dicen no, pues el paro del 77 fue específico, se dio en un contexto determinado. Este paro, estos movimientos de lo que yo llamo el septiembre negro, cuando hablo del septiembre negro es el del 2020. El septiembre del 77 me parece más bien un septiembre luminoso. Y pues hay esa opinión. Yo creo que los hechos históricos, claro, no se repiten, pero el material humano en que se construye la historia, habrá historia mientras exista la raza humana, siempre hay elementos fundamentales, siempre es preciso hacer el análisis de esos elementos para pensar no solo retos del presente, sino también para formular previsiones de futuro. Hemos vivido este septiembre desde el 9, cuando se produce el asesinato miserable, cobarde, gratuito, a manos de la policía de Javier Ordóñez, perdón, seguido por esa saga de asesinatos, 10 en Bogotá, 3 en Soacha, y que culmina finalmente en el asesinato de Juliana Giraldo el 24 de septiembre a las 8:30 de la mañana a manos de un militar. Esto nos dice que estamos viviendo, si bien el sistema político ha tenido la tendencia como su ADN
al autoritarismo y al uso de la violencia estatal y paraestatal a lo largo de la historia, hoy vivimos un régimen político peculiar, muy reaccionario, donde agudiza esas tendencias históricas, y la brutalidad policial es apenas una de esas expresiones. Claro, lo que se manifestó en este septiembre pues llenó de indignación a amplias masas de la sociedad colombiana, y que salió, no obstante las peculiares condiciones de la pandemia que había creado la pandemia, salió a protestar. Todo esto quieren presentarlo únicamente como llegaron los vándalos, pero todo lo que en lo que tuvo origen esa protesta y en ese compromiso y en esa salida de los jóvenes. En Bogotá, en el paro cívico nacional, hubo 19 muertos asesinados por la fuerza pública, algunos de ellos ya cuando habían pasado las manifestaciones. 7 de los 19 cayeron cerca a su casa ya en el atardecer del 14 de septiembre. En ese sentido, digamos, unas pautas de cobardía y crueldad continúan, pero ahora tenemos estas cosas específicas, todo este empeño en cono de la policía contra los jóvenes, particularmente agudizados desde la reforma al Código de Policía que se realizó en 2016. Ahora, desde el punto de vista del movimiento social, habría que tener en cuenta las especificidades de hoy en día. Por supuesto, el movimiento sindical, la afiliación de trabajadores a los sindicatos porcentualmente ha disminuido. No obstante la CUT, pero la fuerza del movimiento sindical está lejos de lo que podría ser la aspiración. En la situación de pandemia, el Comando Nacional, ese que hizo posible en parte el 21M desde 2019, en la situación de pandemia, yo creo que en general los dirigentes se refugiaron en sus cuarteles de invierno y fueron muy pocas las iniciativas para mantener. Lo último que se hizo de masas fue antes de la pandemia, esta réplica de febrero de 2020. Desde entonces yo creo ha dejado mucho que desear la actividad de este comité, del cual no obstante las dificultades podría esperarse una mayor iniciativa. Yo me pregunto hoy sobre FECODE, por ejemplo, ¿por qué la apuesta tan unilateral a mantener las escuelas y colegios cerrados? Es cierto, se dice que no hay agua potable, que no hay unas condiciones. Bien, pues tiene que haber un pliego, un planteamiento. ¿En qué condiciones? ¿Con qué pautas reabriríamos? Pero, digamos, plantearse el horizonte de que es necesario abrir el sistema educativo, de que no es posible abonar toda esta política que va a debilitar la educación pública, que el ideal es schooling home, es decir, llevar a la educación simplemente a los hogares, es decir, digitalizar al máximo todo eso que está significando, en qué medida determinadas conductas pueden escuchaba, por ejemplo, a un consejero, me parece, de FECODE, un virólogo que dice que, es decir, que es el profesor Orlando Acosta, que está completamente casado con un confinamiento indefinido. Yo creo que hay un momento en que hay que pensar todo eso como se está pensando y como se ha hecho, digamos, ha dado lugar a una plataforma de reivindicaciones, por ejemplo, en Alemania, donde un movimiento ha salido desde agosto
a las calles a defender la Constitución, a defender el Estado de Derecho contra la señora Merkel y sus aliados. Todo esto se ha producido, se ha dado aquí. Seguimos unilateralmente diciendo que esperamos el segundo pico. Bueno, ¿sobre qué bases y eso? Digo, la pandemia misma y sobre todo el manejo de la pandemia hay que ponerlo también en discusión. Si no, no sé hasta dónde a los gobernantes, yo creo, a buena parte, pues les conviene gobernar sobre una muchedumbre cubiertos por los tapabocas, inmovilizados en sus casas, solamente que salgan al trabajo. Bueno, ese ha sido el caldo a esta dictadura que vivimos. La excepción ha sido el fallo de la Corte Suprema con sus 14 órdenes para que el gobierno revise. La respuesta no puede ser más provocadora. Cuando el ministro Carlos Holmes Trujillo sale a decir, no, yo ya pedí las disculpas por los abusos que se hubieran podido producir. Le faltó decir, y los que se van a producir, como el padre García Herrero, Señor, te damos gracias por el día que termina y la noche que comienza. Gracias, doctor Medófilo. Luis Alejandro. Micrófono, por favor, activar micrófono. Ya, listo. Ya. Bueno, la lección que nos deja el paro del 77, y voy a ser muy concreto porque entiendo la importancia del tiempo y ya que estamos concluyendo, la unidad, la conclusión que nos deja el paro del 77 es que sí es posible la unidad dentro de la pluralidad y la diversidad, la pluralidad ideológica y la diversidad en el sentido de la juventud, los campesinos, los indígenas, los trabajadores organizados, los no organizados, sí es posible. Eso lo probó el paro del 77. Con las falencias que haya podido tener en materia de organización o de logros, pero en materia de movilización social es ejemplar. Y cuando hay voluntad de la dirigencia, y en ese entonces hubo voluntad, de tal manera que hubo voluntad con el error para mí que señalé de haber considerado las organizaciones sociales no sindicales invitados, pero no partícipes en la dirección. Eso hay que enmendarlo, eso no puede volver a ocurrir. El otro aspecto es que ese proceso es el que tenemos que trabajar ahora. Yo insistí, siendo presidente de la Central, en un paro cívico nacional. Siempre era esa mi consigna en la plaza pública, mi consigna en los congresos, mi consigna en las reuniones, en fin. Algunos me tildaban de idealista, de que eso no era posible y eso no era factible, dada la situación de dispersión que tenemos las organizaciones sociales. Porque ese es el otro problema que existe, es casi que un tema cultural, que nos movilizamos cuando nos tocan por sector. Es decir, como que compartir e integrarnos dentro de la unidad a través de la diversidad es como que ceder un poquito de nuestras potencialidades o compartir nuestras potencialidades. Y a veces montamos las movilizaciones en diferentes sitios para no prestar nuestra gente para que otros de pronto hagan protagonismo. Eso es una mediocridad y eso es una tara psicológica que hay que trascender en los movimientos sociales. Yo insistí muchas veces con los indígenas que hiciéramos movilizaciones conjuntas, que no se fueran ellos por su lado y nosotros por el nuestro. Llegábamos a puntos de acuerdo, pero posteriormente cada quien por su lado. Así las cosas, entonces creemos que al presidente Duque lo salvó la pandemia, porque las acciones que había decidido el Comando
nacional de paro que está vigente y que tiene una agenda ya en el gobierno nacional, actuó muy bien, tiene una perspectiva de desarrollo y de convergencia que se alcanzó a notar precisamente en el año 19, ya lo dijo aquí nuestro ilustre profesor, que si no es por la pandemia, quién sabe qué le hubiera pasado a este gobierno por la fuerza que estaba cogiendo la integración de lo social hacia la confrontación con el modelo de gobierno que tiene el presidente Duque, de tal manera que esa es la conclusión a la que yo llego, en el sentido de que sí es factible llegar a la unidad plena en materia de movilización para lograr objetivos comunes. Gracias, Luis Carlos. Profesor Víctor Narciso, por favor, 5 minuticos para darle cabida a una pregunta que hay del público y los invitamos, si desean hacer otras preguntas, por favor. Bueno, el paro cívico de 1977, como la naturaleza antinacional, represiva, de un gobierno que hizo gala de la mentira y el engaño, haciéndose pasar como progresista, como sus medidas que tomó contra el pueblo colombiano y contra los trabajadores, y que hoy estamos viviendo consecuencias. Esa historia nunca la vamos a olvidar los oprimidos de Colombia y en especial la clase obrera. Entonces se puede estudiar la historia del paro de 1977 y serviría como un hilo conductor para comprender la historia colombiana. ¿Cómo van a olvidar este paro? Los trabajadores, si políticas como la contratación con salario integral y que fue la proyección futura para imponer los salarios integrales, o las políticas de demagogia de salarios, el desconocimiento a las negociaciones colectivas, se puso en boga por la señora María Elena Crobo, que fue una señora déspota, autoritaria, contra los sindicatos, igual que los gobiernos, que los ministerios de estos gobiernos últimos que nos han hecho padecer. ¿Cómo vamos a olvidar una cosa? Y en esto quiero concluir. El fenómeno Lampedusa de Gatopardo del siglo XIX, que decía que si quieren que cambien las cosas, hagan una profunda reforma para que las cosas sigan igual. Ese fenómeno es el característico de todos estos presidentes, de todos estos gobernantes de hoy. Y estas reformas tributarias, la entrega del país a las multinacionales. Este señor, Alfonso López, fue a Panamá a prorrogar la entrega del Canal de Panamá a los Estados Unidos sobre su mandato, lo cual puede ser un espacio didáctico para enganchar a los estudiantes y enseñarles, y a los trabajadores en principal, cómo todos estos presidentes han gobernado para poner la patria al servicio de los Estados Unidos. Y finalmente, para contestarle a un compañero que me hace cómo influyó este gobierno para la lucha por el estatuto docente. Desde el gobierno de Alfonso López Michelsen se fraguó un estatuto docente policivo. Los maestros venían luchando por el estatuto docente y la respuesta que dan desde el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo es un estatuto docente para el magisterio que lo reprimía. Aquí me da hasta vergüenza decir lo que decían algunos artículos donde se exigía prácticamente que el maestro no podía vivir en unión libre. Ese estatuto docente vale la pena estudiarlo, pero el magisterio derrotó eso y FECODE conquistó posteriormente el estatuto del 1278, del 2277. Y finalmente queda una conciencia clara. Es que hay que corregir el estilo de prenderle una vela a Dios y otra al diablo.
Uno de los hechos que hizo demorar la unidad en el gobierno de Alfonso López fue la tendencia que veían al presidente como un salvador, un tipo democrático, establece relaciones con Cuba, un tipo que habla de ingresos y salarios, reúne a los trabajadores a los 38 días de haberse posesionado con todos los sindicatos para una política de ingresos y salarios. Y muchos dirigentes sindicales y partidos políticos de izquierda consideraron que ese era un gran presidente y le dieron el respaldo a Alfonso López. Por eso se rompió la Unión Nacional de Oposición. Y hoy siguen algunos también pensando en verle cosas positivas a algunos presidentes y hasta salen a votar por esos presidentes que le están apretando el dogal al pueblo. Esa es la política que sería la de prenderle una vela a Dios y otra al diablo. Entonces, eso hay que acabarlo, pero se abren grandes expectativas, porque al estudiar fenómenos como estos, que hay que seguir ahondando, se avisora la posibilidad de una gran unidad, porque hay un debate importante que es necesario darlo. A la luz de estas discusiones entre las tendencias de forma fraternal, como las teníamos nosotros en la universidad, que discutíamos, peleábamos, nos dábamos puño y hasta después salíamos juntos a repartir las chapolas. Ese fenómeno tiene que darse hoy. Aquí hay que volver a clarificar un fenómeno que se está perdiendo entre la izquierda, y es la caracterización de Colombia como una nación que es una neocolonia de los Estados Unidos. El Partido Comunista, las tendencias trotskistas, el MOIR, los del Polo saben que aquí hay que luchar por una patria nueva de soberanía nacional, y eso nos debe unir para poder derrotar. Si queremos ganar en este país la posibilidad de transformarlo, nos toca hacer un esfuerzo de mirar que no es suficiente el sindicalismo. Es importante que la gente se colectivice para ganar sus derechos, pero también es importante pensar en la historia política y en la elevación del conocimiento político y la necesidad de fortalecer partidos de izquierda que sean revolucionarios en el sentido político, antiimperialista y democrático. Profe Víctor, muchas gracias. Vamos a cerrar por temas de tiempo con una pregunta para el doctor Medófilo. ¿Cuál es la tarea capital en el escenario actual de movilización social en el país? Es una pregunta del público. Para cerrar, 2 minuticos, doctor Medófilo. Creo que para contestar esa pregunta es preciso decir de ciertas características salientes del movimiento social. Hoy lo que se advierte, y ya fue claro en el 21N de 2017, de 2019 y en las protestas de estos días, es que operan movimientos parciales desde la cultura, identitarios, a veces movimientos barriales, las localidades, por ejemplo, aquí en Bogotá, la localidad de Teusaquillo. Esos son iniciativas nuevas de movimientos que no transcurren con el formato de los movimientos sociales clásicos. Sin embargo, habría que propender porque esos movimientos de gran riqueza y variedad encuentren puentes, encuentren canales de comunicación con, digamos, elementos centrales. No podemos reproducir la idea de comandos de estados mayores del movimiento social, pero sí propender porque haya fuerzas que coordinen. Por eso mi queja un poco por la falta, por cierta inercia del comando de paro, el Comando Nacional de Paro en este tiempo. Naturalmente, esa cierta pasividad le quita autoridad
a ese movimiento, más de las formas clásicas de dirección de lo social, le quita autoridad frente a estos movimientos culturales identitarios. Entonces, el llamamiento es a que se encuentren puentes, es decir, el Comité Nacional de Paro del 77, el de las 4 centrales, puso una plataforma, pero todo lo que salió a las calles, lo que floreció en el público fue mucho más rico, pero sin esas premisas puestas, tal vez esto de lo cívico popular no hubiera prendido de la forma que prendió. Entonces, yo diría que pensemos que cómo construir puentes y qué responsabilidades hay y qué, digamos, esfuerzos debe haber desde aquellos fuerzas que, que pretenden y que logran alguna autoridad para interpretar todos esos movimientos. Ya no es la movilización por decreto, sino ampliamente conservada. Y a la vez, los movimientos identitarios, culturales, cada uno por su lado, pues no podrá, frente a este acoso de un movimiento, de una especie de dictadura que estamos viviendo, no podrá crear hechos que nos permitan parar la ofensiva ultra reaccionaria del régimen político actual. Bueno, excelente forma de concluir. Invitamos para que el próximo miércoles estemos pendientes del capítulo correspondiente. Agradecimiento muy especial al doctor Medófilo Medina, a Luis Carlos Pedraza, a Víctor Narciso por sus magníficas presentaciones. Por tiempo, pues esto es solo provocar para que sigamos investigando. Y nuevamente el agradecimiento a todo el capítulo Boyacá, a la Asociación Colombiana de Historiadores y a todos los capítulos que han hecho posible el miércoles con la historia. Muchas gracias, una feliz noche y nos veremos en 8 días.